expectativa de respuesta a un estímulo del ambiente. El DSM-5 dice que la ansiedad pues, es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura. Y bueno, la preparación psicofísica incluye tanto cambios físicos como activación adrenérgica. Entonces ya vimos que esto pues lo podemos vivir día a día, pero ¿qué pasa cuando es patológica? La ansiedad se vuelve patológica cuando no existe un estímulo desencadenante en el medio ambiente o bien la intensidad es exagerada, tanto que lleva a un estado de disconfort en el paciente. Hablando de epidemiología, pues es más común que las mujeres cursemos con ansiedad y en general los trastornos de ansiedad son los problemas psiquiátricos más comunes en población general a nivel global. Y bueno, la ansiedad como tal tiene una prevalencia del 17.7% en todo el mundo, siendo que inicia a los 15 años, pero se han establecido picos entre los 25 a los 45 años. Hay más bibliografías que nos marcan un inicio a los 25 años. La siguiente. Entonces, hablando de factores de riesgo en general, los podemos dividir en tres: los temperamentales, ambientales y los psicosociales. Temperamental más que nada es, pues, cómo es la persona, aquí se marca más el que sea un poco neurótica. Ambientales, fumar, estresores ambientales, experiencias infantiles, sobre todo de abusos y maltrato físico. Psicosociales, situaciones de estrés, sobre todo laboral, el ambiente familiar o preocupaciones excesivas sobre, pues, temas de la vida diaria. Generalmente se dan en casa. La siguiente. Entonces, por ello es importante pues, la historia clínica y tenemos que indagar 4 puntos pues, importantes. El primero, los antecedentes heredofamiliares, principalmente de ansiedad o de otros trastornos mentales. El siguiente sería un antecedente de ansiedad durante la niñez o adolescencia, que es cuando los papás mencionan que eran muy preocupones, o se incluye aquí la timidez marcada, sobre todo en la niñez. Los eventos de vida estresantes o traumáticos, recordando que son factores de riesgo, como bien lo mencionábamos, y por último, comorbilidad con otros trastornos psiquiátricos, sobre todo la depresión, que tenga otras enfermedades, especialmente si consume otras sustancias, alcohol, drogas u otros medicamentos. Entonces, ya antes de pasar al tema como tal, pues hay que recordar que en un trastorno de ansiedad se pueden asociar siempre síntomas depresivos, psicosomáticos, y bueno, es importante observar si el paciente está en depresión porque nos puede llevar a conductas suicidas, que pues es la principal causa de muerte de estos pacientes. Pero la ansiedad nunca va a asociar síntomas psicóticos como los delirios y alucinaciones. La siguiente. Ahora sí, entrando primero a la ansiedad paroxística y episódica, la siguiente, debemos de conocer lo que es una crisis de angustia o bien llamada crisis de pánico. Estos van a ser episodios aislados, bruscos y autolimitados de aproximadamente 15-30 minutos de duración. Esto va a tener un miedo intenso en ausencia de un peligro real, pero con la condicionante de que tiene que tener al menos 4 síntomas de los 13 que están enumerados, que serían pues una crisis de angustia, como palpitaciones, temblores, opresión en el pecho, náuseas, desrealización, que es sensación de irrealidad o de separarse de sí mismo, así no lo va a describir el paciente, miedo a morir, a perder el control, o bien pues escalofríos. La siguiente. Ahora, ya conocimos lo que es pues una crisis de pánico. La ansiedad paroxística también se le va a conocer como un trastorno de angustia o trastorno de pánico, que es cuando estas crisis se presentan de forma recurrente y de forma inesperada. Esto al menos en un mes. Pero la condicionante es que no está limitada a una situación en particular. Se dice que la primera crisis que tiene nuestro paciente no va a tener desencadenante, pero conforme estas crisis se empiezan a repetir, es decir, que ya está entrando en este trastorno de pánico, pueden tener sí un factor desencadenante, sobre todo se habla del estrés. Entonces, al haber un factor desencadenante, muchas veces el paciente ya lo tiene identificado y comienzan estas conductas de evitación. Y dato importante, si nuestra ansiedad paroxística progresa, se vuelve ansiedad generalizada, de la que vamos a hablar más adelante.
Hablando de etiología, pues tenemos tres, que serían los factores genéticos. Se dice que hay una mayor prevalencia en familiares de primer grado. La déficit en la regulación de neurotransmisión, sobre todo una hipofunción de GABA, la activación adrenérgica y la desregulación serotoninérgica. Y por último, pues no como tal etiología, pero sí exacerba las crisis, es la frecuencia respiratoria. Cuando nuestro paciente comienza con esta crisis de ansiedad, produce hiperventilación, alcalosis respiratoria, y muchas veces estos síntomas se exacerban producto de la alcalosis y de la activación adrenérgica. La siguiente. Ya vimos que hay 13 síntomas de toda nuestra lista, pero se menciona que la clínica más común pues está compuesta de 6 puntos importantes con los que puede llegar el paciente, que son las palpitaciones o el dolor precordial, esta sensación de irrealidad, ya sea la despersonalización o desrealización, mareo y vértigo, la sensación de asfixia o bien disnea, y temor secundario a morirse o perder el control, enloquecer. Ahora, hay dos características que van a apoyar el diagnóstico. El primero es que el paciente mencione que ha tenido ataques de pánico nocturnos, estaba dormido y despierta con esta ansiedad, y que empiece a crearse eventos catastróficos. Se habla mucho sobre todo por enfermedades, los síntomas leves, como la tos, que aparezcan manchitas en su piel y lo lleve por ejemplo, ay, tengo cáncer, tengo tos y ya tengo cáncer, o me dio fiebre y pensar en un extremo de las enfermedades. La siguiente. Ahora, se van a manejar los criterios diagnósticos del DSM-5. Aquí se los dejé completos, pero pues para resumirlos, en el criterio A se dice que los ataques tienen que ser imprevistos, pero sí recurrentes, y tener al menos 4 de los 13 síntomas. En el apartado B nos dice que después de al menos un ataque pues, de esta ansiedad, tenga la inquietud de que se repita este ataque o bien que no pueda acoplarse a estos cambios, que sea una mala adaptación a la ansiedad o bien al estrés sobre todo. El C nos dice que esta alteración no se atribuye a efectos fisiológicos de alguna sustancia u otra afección médica. Por ello es importante pues indagar en la historia clínica si nuestro paciente tiene alguna otra enfermedad o está tomando algún medicamento o sustancia. Y por último, la D nos menciona que esta alteración no se puede explicar con otro trastorno mental, como lo es la fobia, el TOC, el estrés postraumático o bien la ansiedad por separación. La siguiente. Y en cuanto al tratamiento, pues lo que debemos dar siempre pues es farmacológico, pero podemos incluir terapias cognitivo-conductuales y técnicas de relajación. La terapia cognitivo-conductual, sobre todo si nuestro paciente como antecedente tiene datos de maltrato sexual o físico, y técnicas de relajación, sobre todo la respiración, que la estaremos viendo en la generalizada. El tratamiento lo podemos dividir en dos: agudo y mantenimiento. En agudo, nuestra primera línea va a ser las benzodiazepinas, como el alprazolam y diazepam, y de mantenimiento sí tenemos los antidepresivos, sobre todo los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, de primera elección, y de segunda elección tendríamos de nuevo las benzodiazepinas o bien los tricíclicos. Y bueno, como bien mencionó Fer, desde el inicio de la ansiedad paroxística, cuando ésta llega a progresar, bueno, entonces el paciente estaría cursando con un trastorno de ansiedad generalizada. Este trastorno, pues, es una ansiedad y preocupación que van a ser exacerbadas, van a ser muy excesivas y marcadas acerca de varias actividades, no nada más de un evento en específico. Y también aquí cumplen con la característica de que, pues, alteran el entorno en el que se desenvuelve, pues, el paciente. Por definición, el trastorno de ansiedad generalizada es un episodio separado o discontinuo, justamente de esta preocupación o de angustia que va a ser persistente, que va a estar acompañado de síntomas como el insomnio, la tensión o irritabilidad, y que dura más de 6 meses. Ajá. Con esto, pues, esto es por definición, ¿no? El TAG. Epidemiológicamente hablando, el TAG es uno de los principales motivos de consulta en la atención primaria al médico general. Tiene una prevalencia
en más marcada en personas de 40 a 50 años. Y pues, como vemos, ¿no? La prevalencia es mayor en mujeres. Con respecto a la población general, representa este trastorno el 3 al 7% pues, de toda la población, y de la población psiquiátrica del 100% que la comprende, pues 20% de esta corresponde pues a que padece este trastorno. En los niños, el trastorno de ansiedad generalizada se denomina trastorno de ansiedad excesiva infantil y, como bien lo mencionaba Fer, ¿no? Tiene el inicio en la adolescencia, en la primera juventud, aunque bien tiene los picos entre los 25 a 30 años, y pues el curso tiende a ser crónico. Por eso es que su prevalencia marca en estos picos. Las causas, o bien pues las etiologías, ¿no? Podemos dividirlas en dos grandes grupos, o el por qué se desencadena la generalizada. Si bien está bien marcado que tenemos factores biológicos que pueden explicar el aumento de la probabilidad de padecer ansiedad. De entrada, una neuroquímica anormal puede condicionar una alteración neurológica y pues esto se acompaña o condiciona el uso de sustancias como alcohol y pues de otros trastornos depresivos. Otro componente de la neurobiología que explica pues este trastorno son los componentes emotivos y cognitivos. Estos van a estar regulados por el lóbulo frontal, tanto como por la zona límbica del encéfalo. Y pues se ha descrito que tienen una disfunción importante en estos pacientes, que son los que hacen que la paroxística llegue a progresar a una generalizada. Y el tercer punto de la neurobiología que marca es las vías del neurotransmisor serotoninérgico y GABA, ¿no? Como lo mencionaba Fer, pero aquí los niveles van a estar inferiores. Ajá. Entonces, estos son los tres puntos importantes que hay que considerar. Sin embargo, no es como una etiología aislada, también es en conjunto con los factores psicológicos. Estos dependen de una mala adaptación ante los mecanismos de, una mala adaptación de los mecanismos justamente para poder sobrellevar la ansiedad, antecedentes de episodio de depresión grave que se tenga pues antecedente en el paciente, la dependencia de alguna sustancia psicoactiva como pues el alcohol o drogas, y pues también que la familia o que propiamente el paciente padezca otros trastornos de ansiedad o bien tengan un riesgo de sufrirlos. Entonces, bueno, todas estas causas, o tanto factores biológicos como factores psicológicos, pues nos van a condicionar la clínica del trastorno de ansiedad generalizada. Podemos aquí ya dividir un poquito más específico las manifestaciones que el paciente refiere. De primera instancia, estos van a estar acompañados de una hiperactividad del sistema nervioso autónomo. ¿Cómo se va a manifestar? Bueno, a través de las sudoraciones, palpitaciones, la falta de aliento o bien disneas, mareos, cefaleas e incluso diarreas. Los síntomas motores que el paciente llega a presentar son la tensión muscular, inquietud y contracciones musculares. Mientras que también pueden llegar a referir síntomas subjetivos como la irritabilidad, insomnio, problemas de la concentración y de la fatiga. Y fatiga, perdón. Y estos pacientes llegan a referir que se sienten a punto de estallar. Es importante mencionar que todas estas manifestaciones deben de tener una duración de más de 6 meses. Si no estaríamos hablando, pues, de una paroxística, ¿no? Y es importante mencionar que estos pacientes llegan a tener el antecedente de ser personas sumamente ordenadas, sumamente angustiantes y que se estresan siempre por querer hacer las cosas bien. Incluso estas personas se llegan a preocupar por el propio hecho de preocuparse. Ay. Y pues cualquier situación puede desencadenar, ¿no? No es como algo en específico, ¿no? Pueden ser situaciones acerca de salud, familia, trabajo o una situación económica, pues que condicione esta preocupación del paciente. El DSM-5 nos da criterios diagnósticos. Son los siguientes. Hay que tener en cuenta que todas las características que pues vamos a mencionar o que vamos a ver deben estar presentes en el paciente para hacer un diagnóstico como tal del trastorno de ansiedad generalizada. El primer criterio que marca el DSM-5 es que la ansiedad sea excesiva, así como la preocupación, pero que dure, ojo, siempre más de 6 meses, ¿no? Como lo mencionábamos en las manifestaciones. Ahí tendremos un criterio.
El segundo criterio es que tenga la dificultad el paciente para controlar esta preocupación, es decir, una falla en los mecanismos de adaptación. El tercer punto del DSM-5 es que la ansiedad y la preocupación deben de asociarse mínimamente a estos 3 de 6 síntomas que ellos nos ponen. Tensión muscular, trastornos del sueño, irritabilidad, ¿no? Y esta sensación de sentirse al límite como que van a estallar. El cuarto criterio es que la ansiedad, la preocupación y los síntomas que en ellas vienen acompañados provocan el malestar clínico del paciente y pues deteriora el área del desarrollo en el que él está. El otro punto es importante, ya que aquí la alteración no se explica o no se debe a efectos fisiológicos de alguna otra sustancia o medicamento en el cual el paciente esté sujeto. Este es un punto importante, ya que hay pacientes que pues pueden estar consumiendo alguna sustancia y pues puede condicionar alguno de estos síntomas. Y por último, pues que la alteración o el cuadro que presenta el paciente no se explique más que pues por el trastorno de ansiedad generalizada. Proponen el DSM-5 estos criterios diagnósticos y que se cumplan con todos porque es importante diferenciarlos de otros trastornos de ansiedad en donde la preocupación siempre, en vez de ser por actividades así cualquiera, la ansiedad de las preocupaciones por una sola en específico. Entonces aquí no estaremos hablando de una generalizada, ¿no? Por ejemplo, los trastornos de angustia, en donde la preocupación se refiere a la posibilidad de experimentar pues, simplemente una crisis de angustia, o bien la fobia social, ¿no? En donde la ansiedad, pues, ¿quién la causa? Las situaciones sociales, o el trastorno somatomorfo, ¿no? El miedo se centra únicamente en la enfermedad. Entonces, es importante que el paciente cumpla con los criterios antes mencionados y, pues, como les digo, ¿no? Excluir que efectivamente no esté consumiendo alcohol, anfetaminas, anorexigénicos que pueden llegar a causar o presentar síntomas de ansiedad. El tratamiento es la terapia psicoterapéutica, eh, ya que, bueno, llega a presentar éxito en pocas semanas o en pocos meses, y esta consta de 3 pilares esenciales: el control del estrés, de la terapia de relajación y de la terapia farmacológica. El control del estrés siempre se va a lograr cuando realmente hagamos conciencia o se trate de concientizar al paciente que el pensamiento irracional que lo está llevando a este descontrol del estrés, pues no es algo fundamentado, ¿no? Y sobre todo que tratar de desviar o bien tratar de suprimir los pensamientos negativos que lleguen a tener hacia pensamientos positivos. Ahorita les voy a enseñar como una técnica que nos proponen para el control del estrés. En tanto, la terapia de relajación nos marca de primera instancia enseñar o realizar los ejercicios de respiración profunda, ya que tienen un mayor éxito en los pacientes para alcanzar a eliminar pues justamente el pensamiento irracional o irreal, y pues es una estrategia que se acerca más a la realidad para tratar de controlar, ¿no? esta ansiedad. Los ejercicios de respiración profunda son los siguientes 4 pasos. El paciente inhala de una manera lenta y profunda. Y siempre debemos de observar que lleve el aire, que se expanda realmente el abdomen. Ajá, que el paciente veamos que el aire llega hasta el fondo de los pulmones, que realmente es una inspiración profunda. Y al momento de exhalar, el estómago o bien el vientre tiene que disminuir en volumen. Eh, y pues bueno, estos están indicados, se pueden repetir de 5 veces, de 1 a 2 minutos, y se puede llevar a cabo de 15 a 20 minutos estas sesiones de ejercicios de respiración. Lo de la calma de ansiedad o bien del estrés, encontré como esta técnica, ¿no? Mencionaba que cuando esta persona esté a punto que ya está a punto de no controlar, ¿no? El estrés o la ansiedad, puede mirar al alrededor, nombrar 5 cosas que puede ver, después enumera 5 sonidos y después pues mueve 5 partes de su cuerpo. Esto con el fin de tratar de minimizar los pensamientos negativos y tratarlos de despejar la mente y pasarlos a pensamientos un poco más positivos, ¿no? Y pues bueno, el tercer pilar de la terapia pues son los fármacos.
igual, siempre de primera elección, son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Estos tienen un mayor beneficio, ya que son más efectivos para controlar la sintomatología y las manifestaciones que en el paciente se encuentran. Se pueden utilizar por un tiempo prolongado y pues muestran una buena tolerancia y no tienen un peligro de abuso. Y los efectos secundarios que pues pueden llegar a ocasionar pueden ser náusea principalmente o incluso alteraciones del sueño como pues insomnio. Estos son los cuatro principales: duloxetina, escitalopram, imipramida y paroxetina, ¿no? Aquí están las dosis pues recomendadas al día y pues hay que individualizar, ¿no? La terapia del paciente. De segunda instancia nos marcan las benzodiazepinas. Sin embargo, estas, lejos de tener mayores beneficios, se deben de tener más precauciones al momento de indicarlas o de prescribirlas, ya que, bueno, el único beneficio que tienen las benzodiazepinas es la remisión de las manifestaciones que presenta el paciente de manera corta. Se ha descrito que incluso desde la primera hora, ¿no? Pero, pues, en comparación con las precauciones o restricciones que debemos de tener, pues se queda un poco corta, ¿no? Ya que no son, pues, tan efectivas para controlar la sintomatología depresiva que puede tener agregada el paciente. Tienen una vida corta media, no se pueden utilizar por un tiempo prolongado como los anteriores, y pues si los anteriores requieren un tratamiento individualizado, este requiere un poco todavía más de vigilancia. Sin embargo, bueno, aquí están igual los cuatro propuestos: alprazolam, clonazepam, lorazepam y pues diazepam. Es importante, ¿no? Como les mencionaba y también como menciona el DSM-5, los diagnósticos diferenciales de una enfermedad orgánica que pueden llegar a presentarnos síntomas pues del sistema nervioso, descargas adrenérgicas, musculares, ¿no? Por ejemplo, y sobre todo, hacer diagnóstico diferencial con las abstinencias de drogas o fármacos. Si el paciente se encuentra cruzando con una crisis de abstinencia porque dejó alcohol, drogas, pues bueno, obviamente va a presentar estas crisis de ansiedad, ¿no? Neurológicos, por ejemplo, pues alguna enfermedad cerebrovascular que afecte las zonas del encéfalo, que, por ejemplo, la zona límbica o el lóbulo frontal, pues bueno, podría condicionar esta alteración en la secreción de neurotransmisores y con ello condicionar una clínica semejante al trastorno de ansiedad generalizada. Y así, ¿no? Básicamente con los sistemas de hormonas, por ejemplo, los endocrinos. Ujú. Y pues bueno, aquí taquicardias, insuficiencias cardíacas, más que nada por los síntomas adrenérgicos que llega a presentar, pues el paciente, ¿no? Los pulmonares, como decía Fer, ¿no? Y pues bueno, con lo que debemos de quedarnos acerca del trastorno de ansiedad generalizada es que no es, no está asociado únicamente a una causa, ¿no? Todo el entorno, tanto estado mental, social y la salud en general del individuo, pues va a condicionar el desencadenante de estas crisis, pues de ansiedad. Asimismo, este trastorno, recordemos que se encuentra asociado con el mayor número de visitas al médico general. Entonces, pues es importante tener estos focos de alerta, tener presentes los criterios del DSM-5 para poder diagnosticarlo, ya que suele no ser pues bien identificado y pues no tratado oportunamente. Y pues, sobre todo, ¿no? También hay que diferenciarlo del consumo excesivo, sobre todo del alcohol y sustancias psicoactivas, porque se puede asociar a la automedicación y pues bueno, también se puede presentar no de forma aislada, sino con algunos otros trastornos de ansiedad, estados de depresión mayor y pues algunos diferentes síntomas pues orgánicos, ¿no? O que estén completamente relacionados con la fisiología en vez de que se realice con los trastornos de ansiedad generalizada. Y pues bueno, esto fue lo que vimos, doctora. Que hicimos, no sé si hay Muy bien, algo chicos. que... ¿Hasta aquí alguna duda? Creo que no, doctora, gracias. Perfecto, entonces pasamos al caso clínico. De acuerdo, doctora. Pues bueno, el caso clínico se trata de Osvaldo G., un médico casado de 41 años. Se presentó a la clínica médica solicitando algún medicamento pues para ayudarlo a dormir. Informó que siempre había dormido mal y admitió que usualmente se sentía ansioso y además manifestó que siempre había sido una persona tensa y muy preocupada.
Esta característica se vinculaba con ser organizado, puntual, atento a los detalles y a particularidades con respecto a lo que le gustaba y le disgustaba. Indicó que tenía una práctica forense amplia y dedicaba gran parte de su tiempo a evaluar clientes que participaban en litigios, a preparar reportes y a testificar ante los tribunales. Nunca había podido dejar el trabajo en la oficina, pero el último año había había dedicado cada vez más tiempo a preocuparse por la posibilidad de olvidar detalles importantes, por no cumplir con las fechas de entrega o bien por cometer algún error ante el tribunal, aunque de hecho, pues, nada de esto había ocurrido con anterioridad. El doctor G también se preocupaba cada vez más por sus finanzas y pedía a su esposa que pagara las cuentas mensuales. Porque cuando él lo hacía no podía dormir por la noche y pues se quedaba despierto revisando las finanzas familiares, que eran pues bastante sólidas. Estaba consciente de que se preocupaba en exceso, pero no podía controlar. Por su fatiga al despertar, el doctor G dejó de beber té, comenzó a consumir café el mes pasado y actualmente bebía 4 tazas al día. En el periodo anterior de 12 meses, con frecuencia, se sintió tenso y tembloroso, experimentó palpitaciones, sudaba por la noche y tenía cefaleas recurrentes. También reportó comportamiento irritable hacia su esposa e hija de 9 años y demandas cada vez mayores persona, hacia su persona, ¿no? El tratamiento incluye psicoterapia individual, dosis bajas de antidepresivos y reducción gradual de consumo de cafeína. Creo que esa era la respuesta de una, pero bueno. El antecedente. La primera pregunta. El antecedente de persona tensa y preocupada es un potencial factor de riesgo a desarrollar trastorno de ansiedad generalizada. Este párrafo, pues, ¿es verdadero o falso? Exacto, ¿no? Como lo mencionábamos, tanto factores de riesgo como causas, pues el antecedente de ser una persona tensa y preocupada, pues podría aumentar el riesgo a padecer un trastorno de ansiedad generalizada. ¿Cuáles son los principales síntomas subjetivos del paciente? Que pues el paciente refirió. Tenso, palpitaciones, temblores, irritabilidad, fatiga, problemas de concentración, cefalea, fibromialgias e insomnio. Bien, ¿no? Recordemos que en el trastorno de ansiedad generalizada podemos tener 3 tipos de manifestaciones y pues sí, estas corresponden a los síntomas subjetivos. ¿Cuáles son los principales síntomas de hiperactividad del sistema nervioso autónomo? Pues que el doctor G refería. Irritabilidad, fatiga, problemas de concentración, cefalea, fibromialgias o insomnio, cefalea, palpitaciones y sudoración. Exacto, ¿no? Justamente, cefalea, palpitaciones y pues la sudoración. Considerando los criterios del DSM-5, el paciente cumple con diagnóstico pues, de trastorno de ansiedad generalizada. Sí, verdadero, ¿no? Realmente la alteración no se explicaba pues, con algún otro trastorno mental. Justamente no se debía a que consumía alguna droga o sustancia psicoactiva. Cumplía con más de estos, con 3 de al menos estos síntomas que mencioné este rubro. No podía controlar su preocupación y ya tenía más de 6 meses con estos síntomas, ¿no? Y evidentemente, ¿no? Ya modificaba su área de actividad, pues, del doctor. Entonces, sí cumplía con todos los criterios. Entonces, ¿cuál sería el manejo adecuado? Pues, para el doctor G. Miren, sí era una respuesta. Pues, bueno, ¿no? Ya. Justamente, ¿no? La psicoterapia individual, dosis bajas de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y pues la reducción gradual del consumo de cafeína que pues sí, ya estaba un poquito marcada, ¿no? 4 veces al día, entonces, pues bueno, eso es todo, doctora, ese fue nuestro caso clínico y pues nuestra presentación. Ok, súper, muy bien su clase, muy práctica. Entonces, el siguiente tema, les paso el horario en estos días y nada más les encargo las hojas de evaluación de los grupos que faltan de rotación y su hojita de evaluación de la clase me la mandan por favor a WhatsApp, please. De acuerdo, doctora, se la enviamos. Bueno, que estén bien, hasta luego. Bye. Igualmente, doctora, Hasta luego, gracias. doctora, muchas Doctora, hasta gracias. luego.